historia se forja al filo del machete, con rifles y derramando la sangre de hombres y mujeres que buscaban un mejor lugar donde vivir. La revolución les ofrece esta posibilidad de cambio. Sin embargo, nunca se les dijo a qué precio. La primera gran revolución del siglo XX se produjo en América, exactamente en México. Producida en 1910 con un notable proceso de cambio, una guerra de 10 años, más de 1 millón de muertos y muchos intereses en juego. Para hablar de la Revolución Mexicana sí habría que remontarnos a los antecedentes de la misma. Sin duda que, como los historiadores nos han narrado, dos de los movimientos fundamentales fueron la huelga en Cananea y el movimiento sindical en Río Blanco. El porfiriato, como algunos hemos de recordar, fue un periodo en el poder en el que se mantuvo Porfirio Díaz durante cerca de 30 años. Y bueno, pues durante 30 años se acumulan una serie de problemas, tanto políticos, económicos, sociales, culturales, de todo tipo. Un grupo de hermanos que fueron fundamentales y son fundamentales en la historia de la Revolución Mexicana y del país, no solamente por lo que hicieron, sino por lo que simbolizan. Y me refiero a los hermanos Flores Magón, Ricardo, Enrique y Jesús, que junto con un grupo de revolucionarios, mucho antes de que estallara la revolución, ellos encabezaron una serie de un movimiento bastante fuerte, con aparentes escasas repercusiones en cuanto a sus operativos militares, pero que ideológicamente trascendieron porque ellos eran de los grupos que tenían muy claro qué estaba sucediendo en México. Hay nuevos levantamientos, empieza a haber amistades, tenemos a Pancho Villa ya por un costado, tenemos a Emiliano Zapata del otro lado. Durante la época de la Revolución Mexicana, millones de mexicanos vivían en la pobreza, se daba una alta concentración de las tierras en pocas manos. Porfirio Díaz miente, Porfirio Díaz vuelve a postularse a la presidencia y finalmente, bueno, pues los comicios dan como vencedor a don Porfirio Díaz. Este hecho genera un descontento total y abrumador tanto en la población, en la opinión pública, como en un actor que va a ser muy importante, que es Francisco I. Madero. Francisco I. Madero, candidato del partido antirreeleccionista, da las primeras pautas para iniciar la revolución. Después de las numerosas injusticias y haber agotado todos los medios pacifistas durante su campaña, decide levantarse en armas en contra del gobierno del entonces presidente Porfirio Díaz. Sus ideales, reflejados en el Plan de San Luis, prometen tierra a los campesinos, un manejo escrupuloso de los fondos públicos y unas elecciones justas. Y bueno, Francisco I. Madero se postula a la presidencia. Él había escrito un libro que fue muy leído en todos los círculos sociales del México de aquel entonces, que se llamó La sucesión presidencial de 1910. Habla de la necesidad precisamente de eso, de entrar a una nueva etapa de cambio, de alternancia, de democracia plena en México, acudiendo a votar y cambiando, bueno, la preferencia que se había mantenido durante 30 años. Madero tuvo la virtud de convocar a una serie de fuerzas, de movimientos, de grupos que estaban deseando que en México hubiera un cambio. Y Madero lo restringió a un cambio electoral, es decir, vamos quitando a Porfirio Díaz y que entre alguien más. Cuando se conocen los resultados de las elecciones que dan la victoria a don Porfirio Díaz, Francisco I. Madero es encarcelado bajo el cargo de amotinamiento, no recuerdo la palabra, pero en el sentido de que estaba causando desórdenes públicos. Es encarcelado en San Luis Potosí. Entonces Madero sí se lanza con lemas como el de sufragio efectivo, no reelección, pero él lo restringía mucho a la cuestión de cambio de grupos, cambio de grupo del poder, pero Madero no estaba comprometido realmente con un movimiento social profundo, de cambios drásticos en lo que estaba ocurriendo con los sectores menos favorecidos. Eso hace que después que Madero se enemiste con Francisco Villa y con Emiliano Zapata, por ejemplo. En San Antonio, él redacta el Plan de San Luis, un documento que incitaba
a muchas cosas. La primera de ellas es desconocer los resultados electorales de las elecciones celebradas en 1910. En el Plan de San Luis, don Francisco I. Madero dice: esos resultados los desconocemos, no los aceptamos, no creemos en ellos, hubo fraude electoral. Entre otros principios o postulados que declara en ese plan es el de incitar a levantarse en armas, a tomar las armas, armar el pueblo y tomar el poder. Yo creo que a Madero le tocó la peor parte de todas, porque bueno, él tiene que ser la imagen, sube al poder, y una vez que sube al poder, aun cuando trata de cambiar muchas de las situaciones, que es lo que le pasa a la mayoría de los presidentes y de los gobernadores, pues se ve envuelto en toda una serie de argucias y de elementos que son precisamente los que terminan haciendo que sea asesinado. Después del llamado a la revolución, diferentes grupos de campesinos y obreros deciden sumarse a la causa. Emiliano Zapata, conocido como el caudillo del sur, es uno de los primeros en organizar movimientos armados buscando que la tierra, arrebatada por los hacendados, se regresara a los campesinos, usando la frase: la tierra es de quien la trabaja. Emiliano Zapata retoma la causa principal del descontento de los campesinos y los trabajadores del campo de Morelos. ¿Cuál era el reclamo? Bueno, sus tierras. Tierra y libertad fue el lema de Zapata. Él lo que pedía, lo que reclamaba era de que la tierra fuera de quien la trabajaba. Zapata sí estaba identificado con los sectores más empobrecidos, de los más perseguidos, de los que habían sido despojados de sus tierras, tanto por sectores de la iglesia como por dirigentes de ciertas agrupaciones o por el mismo gobierno. Entonces, los intereses populares realmente estaban representados por Villa Zapata, y me parece que por los pobres mejor. Los campesinos eran explotados, eran humillados, mal pagados, etc. Y trabajaban en una tierra que no era de ellos, sino que era de algunas personas, incluso de extranjeros, que, bueno, pues obviamente los trataban como empleados, simples empleados, sin que fuera una propiedad la tierra donde ellos cultivaban y se dedicaban a sus actividades. Este reclamo, esta insatisfacción social tenía años de estarse acumulando. Mientras tanto, en el estado de Chihuahua, Francisco Villa se sumaba a la causa de la revolución comandando la División del Norte, apoderándose de trenes y tierras, pero sobre todo buscando una reforma social. Tras los tropiezos de Madero al gobierno y no haber cumplido con los diferentes ideales de revolución, es considerado como traidor y es asesinado en un golpe de estado, comandado por Victoriano Huerta, quien toma el poder pero es derrocado por los ejércitos del norte, especialmente por Venustiano Carranza, quien después de la renuncia de Huerta toma el poder. La visión de Villa era mucho más cercana a las clases populares, así como Emiliano Zapata reivindica toda una serie de demandas de parte de los sectores campesinos e indígenas. Francisco Villa también fue uno de los que apoyó inicialmente a la revuelta de Madero. Era un hombre que entendía, bueno, que había que generar cambio y transformación en el país, y un poco fue simpatizando la gente con él, gente que no era tan pobre como los zapatistas, gente más bien de una clase media, de una clase obrera, de una clase que pedía otro tipo de necesidades como era la educación. Es así como da inicio la segunda parte de la revolución, donde comienza a forjarse una nueva política. Se empieza a dar conclusión a los movimientos armados tanto al norte como al sur del país. De esta forma, Carranza y Álvaro Obregón finalizan 10 años de lucha, donde además de generarse grandes acuerdos como la reforma a la Constitución, también corrió mucha sangre en busca de un mejor México para todos. A un siglo del acontecimiento histórico, ¿qué festejamos realmente? Lo que hace 100 años fue un gran movimiento por alcanzar tierra y libertad, hoy quedó en el olvido, puesto que el gran acontecimiento político que marcó el grueso del siglo XX mexicano
hace tiempo que dejó de tener vitalidad y es básicamente un recuerdo y sobre todo una herencia. Es decir, ¿dónde quedó la revolución? ¿De dónde quedaron esos ideales? Me parece que los ideales de la revolución fueron sepultados por la clase gobernante que nos tiene y por el sector empresarial que ha sido muy voraz, que ha sido explotador en muchas ocasiones de los grupos de trabajadores. ¿Dónde quedó la revolución? La revolución lo que hizo fue que subió a otra clase gobernante. Yo creo que lo que está tratando de hacer la parte gubernamental es recordarnos precisamente estos preceptos, tratar un poquito de volver a inculcar estos valores, de tratar de que el público deje de festejar porque tuvimos un puente. O sea, que se sienta un poco más nacionalista y que no sea nacionalista solo porque la selección de fútbol está en un mundial. Los ideales, pienso yo, que siguen vigentes en toda la extensión de la palabra. Los ideales de tierra, libertad, democracia, justicia social, en mi concepto personal, siguen vigentes porque el país los sigue necesitando. Estamos festejando, me parece que por un lado, una fecha más en el calendario cívico. También estamos festejando, yo creo que eso, a los héroes, aunque hayan sido traicionados. Estoy hablando de Villa, de Zapata, estoy hablando de Felipe Ángeles, estoy hablando de gente como los hermanos Flores Magón, de una serie de revolucionarios que realmente dieron la vida por un cambio. Estamos festejándolos a ellos, pero lástima que los estamos festejando como si fueran figuras a las que hay que ponerles nombres de calle y hay que ponerles una estatua. Tanto el de la independencia como el de la revolución son un buen elemento mercadológico y nosotros podemos verlo, ¿no? A lo largo de todo el año hemos tenido toda una serie de festividades con ese doble giro o con ese doble filo. Yo pienso que 100 años no han podido hacer a un lado el reclamo de una democracia. Una democracia entendida no solamente como el día de las elecciones, sino una democracia entendida como un modelo de vida en el cual haya oportunidades para todos, donde los pobres, aparte de tener pobreza, tengan dignidad, donde haya un reparto más equitativo y más justo de la riqueza del país, donde no haya monopolios, donde no haya ciertas desventajas en la competitividad del mercado. Y todo eso se resume en un concepto que es el concepto de democracia. Ciertamente los objetivos planteados de la revolución están todavía incompletos. Las desigualdades que siguen marcando a nuestra sociedad hasta el día de hoy, tanto en el campo como en la ciudad, han provocado que las ideas de Zapata no pierdan actualidad y sirvan de guía en nuevos movimientos rebeldes, como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, las nuevas formas de pensar en los jóvenes que exigen un mejor gobierno y un pueblo ya cansado que demanda una reforma política y social a fondo, al que la palabra democracia realmente trascienda y haga eco en toda la nación. Esas